Mira, quiero comenzar con un pasaje que no lo di para que lo pusieran en la pantalla, pero como aquí saben hacer las cosas. Quiero que vayas, por favor, a tu Biblia, al Salmo 23. Salmo 23. Mira qué hermoso lo que vamos a leer ahí. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? El Salmo 23 está en todas partes. ¿Sabe? Está en los velatorios, en los entierros, en las bodas, en los cumpleaños, en todas partes está el Salmo 23. Lo aplicamos para todo. Y dice así, te lo voy a leer en la Reina Valera, que es la que conocemos desde niños. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Lo leemos juntos? ¿Sí lo leemos juntos? A la voz de tres. 1, 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso. Esa es una lectura internacional, sean cristianos o no, la gente lo recita, lo ora y lo practica. Espero que lo practiquen. Así que yo quiero hablar en esta mañana de algo que tiene que ver con este Salmo 23. Aunque yo estoy enamorado del Salmo 23, no sé cuántas veces he predicado sobre él, no sé cuántas prédicas he escuchado sobre el Salmo 23. Yo no voy a hablar del Salmo 23, pero quiero ponerlo como una base para lo que quiero poner en el corazón de ustedes. Porque el Salmo 23 se aplica a los que somos ovejas. Buenos días. El Salmo 23 se aplica a los que somos ovejas. ¿Sí? El Señor es mi pastor. El pastor pastorea ovejas. Entonces este salmo nos gusta mucho, lo decimos mucho y lo sacamos siempre que necesitamos algo. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. ¿Pero realmente es tu pastor? Porque para que sea tu pastor necesitas ser oveja. Y de eso sí quiero hablarte yo hoy. Y esto es muy interesante porque si tú vas a tu Biblia, al Evangelio de San Juan, el capítulo 10, vamos a leer algunos versículos ahí. Juan 10, versículo 1 en adelante. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Sigue. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor.
y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Saltemos al versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quieres leer conmigo ese versículo? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Muy bien, preparémonos entonces. Mira, si tú escribes temas de mensajes, esto es lo que vamos a hablar hoy. Tengo pastor. Di conmigo, tengo pastor. Espero que tengas pastor. No vamos a hablar de los pastores aquí en lo natural, porque sí los tenemos. Vamos a hablar de esto que acabamos de leer. Cuando yo leía estos pasajes, me preguntaba por qué la insistencia de que todo el mundo quiere hablar del Salmo 23. Y esto ustedes saben que fue cantado por el rey David, allá cuando estaba cuidando sus propias ovejas. La historia hoy día, la historia contemporánea nos habla de esos pastores que están en el campo. Claro, nosotros estamos como un poco alejados de la naturaleza ahora, ¿no? Hay mucha tecnología, estamos encerrados entre cuatro paredes y muy pocos de nosotros sabemos estas cosas, aunque la Biblia dice que nosotros somos ovejas. La Biblia dice, y vosotros hombres, ovejas sois. Hombres en sentido genérico. El Señor nos ve como ovejas a todos nosotros. Y en la naturaleza, el pastor que tiene que ir a largas distancias para poder llevar a sus ovejas a que coman un buen pasto, a veces les cae el día, es decir, anochece allá en el campo. O muchas veces cuando hace mucho frío también necesitan un redil, un lugar en donde estar las ovejas. O simplemente porque en las mañanas te encuentras con muchos pastores que pusieron todas sus ovejas en un mismo lugar porque estaban muy retirados de sus rediles particulares. Y todo esto es lo que leemos en esto que acabamos de leer. Cuando vemos que cada pastor sabe cuáles son sus ovejas y dice que sus ovejas lo conocen, tú imagínate, usa tu imaginación y mira a estos pastores en la naturaleza con diferentes tipos de ovejas, con diferentes grupos de ovejas, que cuando llega la noche pues todos corren y se meten en un mismo redil, todas las ovejas están ahí. Cuando amanece, comienzan los pastores probablemente a platicar entre ellos, a lo mejor a tomarse un cafecito, algo caliente por el frío de la mañana, y cuando ya toca salir, cada uno de ellos comienza a llamar a sus ovejas. Hay muchas ovejas ahí, pero cada pastor lanza su llamado a sus ovejas y entonces ves como aquel montón de ovejas de diferentes pastores comienzan a irse detrás de la voz de su propio pastor. Eso es lo que acabamos de leer allí. Y en otras ocasiones, cuando el pastor le toca retirado de su redil, del lugar en donde siempre tiene sus ovejas, él mismo tiene que construir un redil, un lugar en donde guardar las ovejas de protección de los depredadores, para que los lobos o los osos o los animales depredadores no las maten. Él mismo consigue ramas y comienza a hacer un redil, lo más alto que puede, y luego él se pone como puerta. El pastor se coloca como puerta. Por eso dice, yo soy la puerta. Para poder entrar a las ovejas tienes que pasar por la puerta. Todo eso está escrito en lo que acabamos de leer. Si lo comparamos, lo relacionamos con lo que sucede en la naturaleza, entendemos fácilmente por qué está escrito de esta manera. Así que yo quiero hablarte de esto, porque mira, es interesante cuando nosotros decimos, bueno, el Señor es mi pastor. Pero yo me preguntaba, ¿realmente el Señor es nuestro pastor? ¿Jehová es nuestro pastor? Porque hay muchas cosas que deberíamos conocer para asegurar que Dios es nuestro pastor, que Jesucristo es nuestro pastor. Mira, el Salmo 23 es hermoso, es hermoso. Solo el inicio de Jehová es mi pastor, que el Señor es mi pastor, nos podríamos quedar allí. Y podríamos tomar una palabra sola de todo ese salmo y podríamos estar toda la mañana hablando de él. Pero yo quiero que vayamos a esta nueva palabra que te llevé en el Evangelio de San Juan. Porque el Señor que puso millones y millones y millones de estrellas
millones y millones de galaxias, porque es increíble que nosotros en nuestra mente tan finita, tan pequeña, no podemos imaginarnos, ni siquiera con imaginación, darnos cuenta de lo que hay arriba de nuestras cabezas. Es increíble, hoy hay mucha información de lo que hay allá arriba en el espacio. Hay telescopios que cuesta entender cómo pueden estar en el espacio telescopios. Y eso es lo que ha permitido que se vaya a lo profundo del universo, a conocer estrellas y planetas que nunca hubiéramos soñado. Nosotros conocíamos la galaxia nuestra, la Vía Láctea, donde nosotros vivimos. Eso es lo que conocíamos. Yo crecí así, eso me enseñaron en la escuela. Y probablemente los más jóvenes hoy día les enseñan un poco más allá. Y no sé qué va a haber después. Pero hoy día se ha llegado casi a lo profundo del universo conocido. Pero un día aparece y te dicen una nueva estrella, un nuevo planeta. ¿Y dónde? Pues mira, se ve por allá. Y vemos y no hay nada porque necesita un telescopio poderoso, de esos que están en el espacio. Entonces te digo esto porque de todo ese espacio infinito, de todo ese universo que está ahí, el Señor nos colocó en un pequeño puntito en ese universo. Allí vivimos tú y yo. Todos orgullosos, ¿no? Porque somos orgullosos, somos terrícolas, vivimos en la tierra, somos los dueños del universo. Ay, Dios mío, yo veo eso y me da tristeza porque realmente no somos nada. No somos nada cuando vemos la creación de Dios. Y entonces aplico el Salmo 8:4. Porque digo, ¿cómo es posible que nosotros, que somos seres humanos tan orgullosos, autosuficientes, incluso rebeldes, no nos damos cuenta de ese salmo? Mira lo que dice. Digo, ¿qué es el hombre? No dice quién, dice qué. ¿Qué? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Qué tremendo, ¿cierto? O sea, Dios nos ama tanto, nos cuida tanto. Y hay una naturaleza tan enorme y hay un universo tan enorme y se fija en ti y en mí. Eso es hermoso. Ahí aplicamos esto de que Jehová es mi pastor. En todo esto lo podemos aplicar. Ahora, mira, cuando papá y mamá al fin tienen ese bebé en sus brazos después de 9 meses de espera, las cosas comienzan ahora. No son los 9 meses ahí en la pancita, no son ese momento en que nace. Allí comienzan a pastorear realmente a esa criatura. Ahí van a comenzar a cuidarle, van a comenzar a darle lechita, a darle biberón, a darle el pecho a la mamá, a cuidarlo, levantarse de madrugada, aguantar los llantos y todas estas cosas que suceden con los bebés. Comenzamos a pastorear aquello que estuvo guardado en el vientre de mamá. Esto es la naturaleza, esto es lo que nosotros vemos. Pero yo quiero llevarte para que entendamos qué es lo que Dios quiere que entendamos sobre este Salmo 23. Y como vamos a usar al Evangelio de San Juan, capítulo 10, quiero que aterricemos en un video hermoso para que entendamos en el versículo 26 de Juan 10, 27. Mira este video. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayoko. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more.
God. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video coming. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Vieron eso? ¿Has probado alguna vez hacer eso? Ni el perro de la casa nos hace caso. Mira, mi amado, para poder ser guiados y cuidados tenemos que aprender a escuchar a nuestro pastor. Por eso les decía que es muy fácil decir el Salmo 23, ay, el Señor es mi pastor. Pero realmente somos ovejas de ese pastor. Realmente estamos seguros de que Él es nuestro pastor. Porque al final de esta mañana yo quiero que estés bien seguro que eres oveja de ese pastor. Pero para llegar a hacer esto necesitamos conocer a nuestro pastor, porque Él nos conoce. Ustedes se dieron cuenta, personas tratando de que esas ovejas que no son de ellas le hicieran caso a lo que ellos estaban llamando. Y probaron y no sucedió nada. Pero cuando apareció su pastor, levantaron la cabeza y comenzaron a ir a su pastor. Y luego él, como una prueba para nosotros esta mañana, se metió ahí en medio de ellas y comenzó a caminar. ¿Y qué sucedió? Las ovejas lo siguieron. Eso es todo lo que estamos hablando esta mañana. Pero para eso necesitamos ser ovejas de este pastor, del pastor que estamos leyendo ahí. Porque, ¿sabes? Yo creo que es importante que si nuestro pastor Jesucristo nos habla, necesitamos aprender que hay muchas voces hablándonos a nuestro alrededor. Tú escuchas muchas voces todos los días en las redes sociales, en las noticias, en la televisión, en tu trabajo, en tu negocio, en tus estudios. Siempre hay diferentes voces tratando de conquistar tu corazón. Por eso es que hay personas que aparentemente están en un redil, pero escuchan alguna voz que les pareció atractiva y de pronto se fueron de ese redil. Oyeron la voz de un pastor que no era el suyo y saltaron de ese redil y se perdieron. Por eso es importante entender que nuestro oído tiene que estar afinado con la voz de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Yo creo que uno de los mejores ejemplos que conozco yo en la Biblia, si puedo decir que hay mejor algo en la Biblia, es cuando Samuel es llamado por una voz mientras él dormía. Él estaba ahí en el templo, él estaba ahí siendo cuidado y preparado para el sacerdocio. Pero una noche oyó su voz, Samuel, Samuel. Y él se despertó y salió corriendo porque pensó que quien lo estaba preparando, quien lo estaba discipulando, lo estaba llamando. El sacerdote Elí, si tú lo recuerdas. Y llegó y le dice, ¿me llamaste? Y él le dijo, no, yo no te llamaba, ahí medio dormido. Entonces ve a dormir y se fue y se acostó. Y por segunda vez la voz, Samuel, Samuel. Y él dijo, ¿qué pasó? Y se volvió a correr donde estaba el sacerdote. ¿Me llamaste? Le dijo, yo no te he llamado. Al final, que ustedes conocen la historia, le dice, ¿sabes qué? Si te vuelve a llegar esa voz, si llega esa voz a tu oído, dile, heme aquí, ¿qué quieres? Y Samuel lo hizo. Por tercera vez se oyó y se escuchó, Samuel, Samuel. Y él le dijo, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres? Por fin entendió. Al fin entendió que esas voces que a veces escuchamos no son las que tenemos que escuchar. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas por alguna voz que llegó a nosotros que no era la voz de Dios, no era el permiso de Dios, no era la autorización de Dios? ¿Cuántas veces hemos fracasado por escuchar voces de consejos, entre comillas, que no era el conveniente para nosotros? ¿Cuántas veces hemos decidido hacer cosas que sabemos que no fue Dios quien lo aprobó? Por eso es importante afinar este oído. Así como en este video vimos esas ovejas que no les interesaba quién las estaba llamando. No les interesó, seguían comiendo hasta que escucharon la voz de su pastor. Esto es maravilloso cuando podemos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y mira, cuando nosotros vemos que la historia nos dice que Dios siempre ha comunicado en su creación diferentes cosas. En Génesis tenemos una historia preciosa de la voz de Dios creando.
El verbo creador, ¿lo recuerdas? El verbo que después se hizo carne, ese verbo ahí en el inicio de la humanidad, en el inicio de la creación, ese verbo estaba creando los cielos y las estrellas y la luna y el sol y el agua y los animales y después el ser humano por la creación del verbo. El verbo es creador y el verbo de Dios quiere hablar en nosotros y crear en nosotros una diferente vida. Pero tenemos que afinar nuestro oído para eso. Mira, desde el inicio Dios comenzó a ser pastor del ser humano y siempre Él ha tenido que sufrir, entre comillas, esas ovejas que son desobedientes a Él. Él nos llama, nos atrae con lazos de amor, dice la Biblia, nos atrae a su redil, nos atrae a través de su Hijo Jesús y siempre estamos desobedeciendo, siempre estamos escuchando otras voces que nos han traído tantos problemas a nuestras vidas. Mira, hay personas que tienen un pie fuera de la iglesia y otro dentro de la iglesia. Están escuchando voces. Y de pronto una persona que estaba bien entregada en el Señor y sirviendo en su iglesia, empiezan esas voces que a veces se han repetido y los han sacado 3 y 4 veces de diferentes iglesias porque no han aprendido a afinar su oído espiritual con Dios para afirmarse, para poner una raíz en su iglesia y comenzar a servir en el reino de Dios. Comienzan a ser conquistados en su oído y en su corazón. Tenemos que cuidar las voces que vienen hacia nosotros. Esto es un paréntesis y es un comercial que no tienen que pagar. No hay iglesia perfecta. ¿Están aquí? No hay iglesia perfecta. Se los digo yo, no hay iglesia perfecta. Nosotros hemos plantado varias iglesias y todas son diferentes y ninguna es perfecta. Pero es nuestra iglesia. ¿Están aquí? Sí me han oído decir esto en la iglesia donde yo nací. Mi iglesia donde yo nací no era perfecta, había cosas que no me gustaban. Y como yo era oveja, protestaba. Y como yo era oveja, murmuraba. Y como yo era oveja, me enojaba. Pero nunca me fui, porque era mi iglesia. Es que hoy no me gustó cómo mi papá me dijo las cosas. Me voy a otra familia. ¿Así funciona? No. Pues así hacemos con la iglesia. Así que ese personaje que nos aparece allí para conquistar nuestro corazón y llevarnos a otro redil, a un redil que aparentemente se ve bonito, a un redil que parece que nos van a dar una comida diferente, a eso que tenemos como un adagio de que es siempre más verde la grama del vecino hasta que te paras ahí. ¿Cuántos conocen eso? Siempre decimos, ay, qué verde está la grama en mi vecino. No, ve ahí, te vas a dar cuenta que es lo mismo. El mismo sol les da, a menos que no lo cuides, claro, ¿no? Nosotros tenemos que aprender que el Señor nos pone en un redil para cuidarnos. Pero hay otro pastor que se llama diablo y que el Señor lo reprenda, que quiere quitar tu vida, que quiere robarte, que quiere llevarte a su redil. Y es ahí cuando comenzamos a tener problemas. Esas ovejas todas flacas y llenas de bichos y enfermas y de todo les da porque están en el redil equivocado. El Señor es nuestro pastor si aprendemos quién es nuestro verdadero pastor. Amén, amados. El hijo pródigo recordó que en la casa de su padre habían diferentes cosas a donde él estaba pastando, en donde él estaba en el redil, en el mundo. Amados, todos nosotros venimos del mundo. Todos nosotros sabemos que hay allá afuera. Todos los que estamos aquí. El problema es que el Señor nos atrajo, nos puso en su redil, nos puso un buen pastor y estamos siempre escuchando la trampa del enemigo. Pero puedo regresar allá solo una vez. Puedo volver con mis amigos en las drogas, puedo volver con mis amigos en el alcohol, puedo volver con mis amigos en la fornicación, en el adulterio. Puedo volver solo una vez más. Solo necesitamos una vez más. Solo una vez necesitamos. El problema es cuando no afinamos nuestro oído a esa voz del pastor. Hay otras voces, siempre van a haber otras voces a nuestro alrededor. Así que mis amados, yo los invito a que entendamos que la Biblia está llena de ejemplos. El hijo pródigo es uno nada más. No le faltaba nada en su casa, pero quiso probar. Y recuerdas aquel otro que estaba en la seguridad de la ciudad, en la seguridad de Jerusalén, pero vio las luces por allá a lo lejos en Jericó. Y dice, voy a probar. Y salió de la protección
y en la mitad del camino ni siquiera llegó a la ciudad del pecado, ni siquiera llegó a probar aquello. Ahí en la mitad, dice la Biblia, vinieron los ladrones y casi lo mataron. ¿Lo recuerdas? ¡Qué terrible! No le dio ni oportunidad, porque el enemigo es así. Satanás es así. A veces pareciera que tenemos una segunda oportunidad, pero a veces no tenemos ninguna. A veces solo probar la droga. Algunos dicen, bueno, yo probé marihuana y no me gustó y nunca más la volví a usar. Qué bueno. Pero no, qué bueno que la pruebes. No, digo, qué bueno que no le pasó nada. Pero a veces una sola vez que pruebes, una sola vez te enganchas. Yo estudié, uno de los países donde estudié fue Colombia. Y cuando yo estaba estudiando allá, el gobierno aprobó la dosis personal. La dosis personal, que tú ya sabes, ¿no? Que aquí ya nos están metiendo así sutilmente también. Y yo me acuerdo que teníamos compañeros y compañeras que comenzaron a probarla. Y comenzaron a andar su dosis personal. Ahí la andaban en su bolsa. Si la policía te encontraba con eso, no había problema, porque era tu dosis personal. Pero el problema fue que había una compañera que era muy guapa, muy, muy bonita. Y yo me regresé de vacaciones a mi país. Y cuando regresé de vacaciones, allí otra vez a Colombia, no la reconocía. No la podía reconocer. Totalmente destruida por la droga, porque la había probado una vez. Entonces nosotros no sabemos. Por eso lo importante es qué voces estamos escuchando. ¿Qué voces escuchas cuando te dicen, mira, te está mirando bonito? Yo sé que estás casado, pero prueba una vez. Prueba, no va a pasar nada. Tu esposa no se va a dar cuenta. No, a lo mejor la esposa no se da cuenta, pero Dios sí. Y eso es suficiente. Y estoy hablando a creyentes, estoy hablando a cristianos. Cuando caemos en la trampa del pecado porque escuchamos una voz bonita que vino a nuestro corazón y ensució nuestro corazón. Por eso, mi amado, cuando vemos en la Biblia estas gente que se escapó, personas que se escaparon porque afinaron su oído con Dios. Yo recuerdo en la Biblia, y tú también, a Jacob. Jacob el suplantador, si lo quieres ver así, el que roba bendiciones. Jacob estuvo con el ángel del Señor y luchó con él, peleó con él. Eso lo libró. Por eso conocemos a Jacob de otra manera. Y a José, tan bonito José, ¿no? ¿Cómo se escapó de tantas cosas? Pero sabes que José realmente no estaba siguiendo el camino que Dios le había dado. El camino que Dios le dio era para salvar a la humanidad del hambre. Al final, eso fue lo que sucedió. Ese era el propósito. No la historia tan bonita que leemos, que sufrió mucho y encarcelado, y aquella señora que anduvo detrás de él y que otra vez en la cárcel. No. Todo lo que Dios le enseñó en aquel sueño visionario es que tú vas a ayudarle a la gente a no morir de hambre. Dios le había hablado ya, él sabía lo que tenía que hacer. Y Moisés, que lo vemos también como ese poderoso hombre, ese hombre que podía sacar a millones de personas, pasarlas por el desierto y llevarlos a la tierra prometida, pero hubo un momento en que su oído se desconectó y dijo, ¿cómo voy a hablar con Faraón si yo soy tartamudo? Se desconectó de lo que Dios le dijo. Tú eres el libertador. Pero como Dios nunca cuando llama va a apartar la dirección de su llamado, le dijo, ¿no quieres tú? Te voy a poner aquí a tu hermano entonces. Poca gloria le damos a Aarón nosotros. Pero Aarón era el que hablaba. El llamado era para Moisés. Moisés escuchó, pero luego cortó esa comunicación y comenzó con sus temores a no hacer la voluntad de Dios. Eso pasa muchas veces con nosotros. Dios nos dice que hagamos algo y nosotros rompemos esa comunicación y comenzamos a amarrarla de nuevo a nuestra manera. Dios habla y cuando Dios habla es sí y amén. ¿Están aquí? Balaam, ¿cómo le llamamos? Balaam el desobediente, para no decir de otra manera. Tuvo con un burrito a hablarle. No, un burro le tuvo que hablar. Porque a veces a nuestro alrededor hay muchos burros que nos tienen que hablar para afinar nuestro oído con Dios. El que te dice, hermano, hay que orar. Hermano, ven a la iglesia. Hermano, no vuelvas al mundo. Esa es la voz. Y mira, Dios va a usar lo que sea
para no dejarte ir. Te lo aseguro. Dios va a usar lo que sea para no dejarte ir. Afina tu oído. Y luego Saulo que ya lo conocemos como Pablo y vemos tremendo hombre de Dios, pero recuerda que él fue un perseguidor de la iglesia. Él conocía de las Escrituras, él las conocía, pero no era obediente a ese llamado. No fue obediente hasta que tuvo un encontronazo con Dios, porque eso es un encontronazo. Como yo digo, eso es que vayas en tu carro a 100 millas por hora y te estrelles contra una montaña, ¿no? O una pared. Ya sabes cómo vas a quedar. Eso es lo que le pasó a Saulo, a Pablo. Tuvo que tener ese encuentro con Dios para poder escuchar su voz. Y muchas veces Dios va a permitir algunas cosas en tu vida que van a ser un choque para hacerte reaccionar. Porque Él quiere que escuchemos solamente la voz del pastor, no las otras voces. Ahora, hay algunas condiciones para ser guiados por Dios. Porque si tú y yo decimos, el Señor es mi pastor, Él nos va a guiar. Lo hemos leído ahí en el Salmo 23. Pero ¿qué va a suceder? Para que Él nos guíe necesitamos hacer algunas cosas. Por ejemplo, no tener pecado en nuestro corazón. Yo digo en el corazón, porque lo que vemos es ejecutar la tentación. Eso es lo que vemos en las personas. Cuando vemos a una persona en pecado, que ha caído en pecado, está ejecutando la tentación. Pero el Señor está diciendo que no debemos tener ese pecado en el corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo se inicia en un pensamiento y el pensamiento viene al corazón y el corazón es el que actúa. En la Biblia hay muchos ejemplos de ver, ¿te acuerdas? Ver, codiciar y tomar. Así es nuestra vida, todos los días. El Señor nos llamó, el Señor es nuestro pastor, pero entonces empezamos a ver lo que no tenemos que ver, comenzamos a codiciar en nuestro corazón lo que no debemos tomar ni codiciar y luego ejecutamos esto. Dios nos está hablando. Él dice que no tengas pecado en tu corazón. Jeremías 17, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Están escuchando? Más que todas las cosas, engañoso es el corazón. A mí siempre me ha preocupado lo que sigue después de eso, que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Porque le pone un adjetivo el Señor ahí bien feo, perverso. Perverso. ¿Sabes qué es una persona perversa? Una persona que solo sabe hacer el mal. No sabe hacer otra cosa. Y Dios nos ve a ti y a mí y a ustedes así. Así nos está diciendo que somos. Engañoso es tu corazón, engañoso es mi corazón, pero también perverso. ¿Te puedes imaginar esto que estamos viendo en las noticias casi todos los días? Una mamá que mató a sus hijos. Un hombre que mató a su esposa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien sea tan perverso que pueda matar a un ser querido? Tiene que haber mucha perversidad en él. Pero es que el corazón es engañoso. Y comenzamos a creerle a nuestro corazón sin darnos cuenta que el Señor nos está advirtiendo. ¿Quién va a conocer ese corazón? Yo, dice el Señor. Solo el Señor conoce el corazón. Tú no conoces tu corazón. Mentira, no lo conoces. Y eso que, ay, mi amor, mi corazón es tuyo. Mentira, es tuyo y lo vas a usar como quieras. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Solo Dios conoce nuestro corazón. ¿Te acuerdas que seguido te cuento cuando estaba en el desierto las razones por las cuales el Señor permitió que su pueblo estuviera en el desierto? Había 3 cosas que el Señor quería probar ahí en el desierto. Te lo he dicho muchas veces. Y voy a tocar la más interesante de las 3, si hay alguna interesante. Para saber lo que había en tu corazón. Para eso estuvieron 40 años en el desierto. Para que supieran lo que había en su corazón. Yo me pregunto, y siempre te lo he dicho también, y es que Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón. Claro que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero nosotros no sabemos lo que hay en nuestro corazón hasta que somos probados. ¿Están aquí, mis amados? Por eso Dios te está diciendo,
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Según su camino. El Señor quiere que andemos en sus caminos. El camino de las ovejas se convirtió no en su propio camino, sino en el camino de ese pastor que entró, la llamó y lo siguieron. No dispersadas, sino en el camino que el pastor les estaba enseñando, les estaba señalando. ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta? Porque el corazón es engañoso. Hoy estamos contentísimos con Dios. Hoy alabamos al Señor y salimos el domingo diciendo qué tremendo servicio tuvimos hoy. Qué culto le dimos a Dios. Qué buena estuvo la alabanza. Contentísimos. Y el siguiente domingo anda arrastrando los pies. Ese es nuestro corazón. Ese es el corazón. Ay, no. Y ese mensaje que dieron. No, hombre. Mejor me hubiera quedado en mi casa viendo el fútbol. Es el corazón que nos engaña. ¿Cuáles son tus metas para el 2023? Tu camino va a seguir al ego que siempre tenemos. ¿Vamos a seguir pensando en nosotros o vamos a cambiar nuestro camino para seguir el camino del buen pastor? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, dice la Biblia. Amados, la gente no se muere físicamente, pero sí espiritualmente. Cada vez que tropezamos en algo que Dios nos dijo, ese no es tu camino. No puedes seguir ese camino porque tú sabes que no es tu verdadero camino, pero tropezamos en él y el Señor dice, era camino de muerte. No tenías que haber seguido ese camino. No sé si conoces personas que han tropezado en su camino. Dice la Biblia en Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Y Proverbios 10:29 dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Todo está en el camino que el Señor quiere que sigamos. Claro, este camino ya la Biblia te advierte que es un camino estrecho. Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto, ¿sabes lo que es angosto? Cuando te sientas en un avión con dos gorditos a tu lado. Eso es angosto. Mira, mi amado, en nuestra vida tenemos muchos caminos. Hay muchos caminos que parecen buenos caminos. Parecen buenos caminos. ¿Voy por este o voy por este? Señor, ¿cuál es el mejor? Esa debería ser nuestra pregunta. No lo escojas, no sigas escogiendo esos caminos. Te han llevado mal. Has probado y no han resultado. Mi amado, esas metas del 2023, el camino que va a seguir haciéndole la gloria a nuestro ego, a nuestro yo. ¿Vamos a seguir pensando solamente en nosotros o vamos a cambiar de dirección? Vamos a seguir el camino de Dios. Y dice Proverbios 15:24, ya te lo dije, Juan 14:6, yo soy el camino. Yo soy el camino. Jesús dice que Él es el camino, no hay otro. Recuerda, y es bueno que veas esa palabra ahí, yo soy el camino, no uno de los caminos. No es uno de los caminos, es el único camino. Solo Jesús es el único camino. Ese buen pastor que vimos en una relación, una comparación con este video. El buen pastor, el único camino. Amado, pégate a ese buen camino. Pégate a ese buen pastor. Dios quiere que vivamos de esa manera. Y Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si pudiéramos ser conscientes de lo que nuestro corazón produce y puede producir, lo cuidaríamos. Cuidaríamos. Mira, ¿cuántas veces has cambiado de opinión porque alguien te dijo algo y estabas firme en lo que tú creías, estabas firme en lo que creías y de pronto alguien te dijo algo y fue a tu corazón y cambió toda tu vida? Cambió toda tu vida. Yo conozco muchas personas que estaban tremendamente metidas en la vida de Dios, pero alguien les dijo algo en el oído y lo creyeron. ¿Por qué? Porque les habló al corazón. Y el corazón es engañoso, más que todas las cosas, dice la Biblia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Y Mateo 5:8 dice, dichosos los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Mira a tu vecino, no le digas nada, solo míralo. Imagínate si tiene corazón limpio. Ahora sí, dile, tú tienes cara de corazón limpio. Dile. Hay que entregar nuestro camino al buen pastor. Pero también otra condición para ser guiados por Dios es rendir todas las áreas de nuestra vida. No una, no dos, todas las áreas de nuestra vida. Me llamó la atención cuando estábamos cantando, que decía que teníamos que rendir o que rendíamos a Dios todo lo que somos. Y yo veía que, porque es lo que hemos aprendido, que cuando decimos rendir, hacemos eso. ¿Se han fijado? Hacemos esto, rendir. Pero esto es adoración. Esto es adoración. Rendir es esto. Me rindo. O cuando la policía te dice, párese, tú haces. Seguro que no. Levanta los brazos para rendirte. Entonces, rendir nuestra vida es cuando hacemos esto. Señor, mira, yo dependo de ti. Totalmente dependo de ti. Así que, mis amados, de ahora en adelante, cuando le digas a Dios, yo me rindo a ti, tienes que entender que todo lo tuyo le pertenece a Él. Esas ovejitas que vimos ahí no dicen, pastor, ahorita no quiero comer. Pastor, yo sé que no es la hora de dormir, pero voy a ir a dormir. Esas ovejas no hacen eso. Ellos siguen a su pastor. Y el pastor las lleva y las saca. Las mueve de un lugar para otro. Se detiene para que coman. Cuando llega la noche, los mete en el redil. En las mañanas se levanta y comienza o a silbar o a hacer algunas palabras que tienen especiales los pastores para sacarlas. Eso es rendir nuestra vida. Tú rendiste tu matrimonio si estás casado. Todo lo que pasa en tu casa, en tu matrimonio, si estás rendido a Dios, va a tener respuestas. Si no, vas a pelearte todos los días, o cada 2 días, o cada semana, porque no has rendido tu matrimonio a Dios. Tu matrimonio no le pertenece a Él, te sigue perteneciendo a ti. Por eso hay que tantas discusiones y peleas. Hace muchos años yo enseñaba y les decía, si tu esposo te está dando problemas y son cristianos, no pelees con él. Dile, papá, mira a tu hijo, arréglalo. ¿Están aquí? Ay. Porque no rendimos todas las áreas de nuestra vida. Y hay que estar dispuestos. Hay un versículo que si me lo buscan por favor ahí, que hay que dejar padre y madre e hijos. ¿Lo recuerdan? Eso es rendir todo lo nuestro. Porque mi pregunta es, ¿estás dispuesto? La palabra subrayada es, ¿estás dispuesto a dar a tu papá y a tu mamá y a tus hijos? ¿Estás dispuesto a renunciar a eso por causa del Señor? Porque eso es lo que dice ese versículo. Si vienen a mí, ahí está, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ay, pastor, eso está muy duro. ¿Para qué puso eso ahí? ¿La puedes poner en Nueva Versión Internacional, por favor? Mira. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es que eso es rendir. Eso es rendir. Es que esas ovejitas que vimos ahí no le dice, ¿sabes qué? Es que yo no quiero ser oveja. Es que me conseguí un novio aquí entre las ovejas y nos vamos a ir al cine los dos. Está rendida su vida. Nos cuesta entender eso. Porque es que esta es una cultura que hacemos lo que nos da la gana. Perdone la expresión. Pero esa es nuestra cultura. Desde chiquitos. Y cuando nos dicen versículos como este, que si no eres capaz, otra versión dice, si no eres capaz, si no sacrificas, si no estás dispuesto, porque a lo mejor el Señor nunca te va a pedir a tu mamá o a tu papá o a tus hijos o a tu esposo, a lo mejor nunca te los va a pedir, pero ¿y si te los pide?
¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a sacrificarlos? ¿Me están siguiendo más? Es que somos ovejas. Somos ovejas con un buen pastor. Él quiere lo mejor para nosotros. Rendir todas las áreas de nuestras vidas. Mira, tu área económica. El problema en nuestras finanzas es porque no le hemos dado nuestras finanzas a Dios. Eso es todo. Eso es todo. Entonces disponemos de nuestro dinero. Dispones sin ni siquiera contar con Dios. Ah, me aumentaron, gano más, qué bueno. Y te dura un mes. El siguiente mes estás otra vez igual. A veces yo digo, bueno, si tienes más, ¿por qué tienes más deudas? Si eso no lo tenías, debería sobrarte, debías disfrutarlo. Pero se vuelve un agujero en la bolsa, ¿cierto? Nos dan más y por ahí se va porque tenemos tantas deudas, porque como no le pedimos permiso a Dios para meternos en deudas. No voy a hablar de eso. Es importante. Mira, cuando nosotros vemos esas guerras que hay en el mundo hoy día y algunas más antiguas. Yo me acuerdo de aquel señor ahí en el Golfo que se rindió, ¿te acuerdas? Se rindió, porque claro, era más poderoso el ejército de Estados Unidos y se rindió. Y todos dijeron, bueno, se acabó la guerra. Y aquel hombre que se rindió, que dijo, no más, no puedo con ustedes, guardó un montón de armas. Guardó un montón de cosas secretas, las escondió. Por eso tuvieron que volver a hacerle guerra. Porque a veces hacemos eso. Señor, yo rindo todo lo mío, pero nos guardamos una partecita. Ahí está guardada. Es por si no te acuerdas de mí. Es porque como yo oro y no me contesta, entonces voy a tener guardadito algo. Dios siempre te va a contestar. No tengo que repetirte que Dios siempre contesta. Sí, no o espera. No nos gusta la tercera, pero Dios contesta de esa manera también. Algunos de ustedes están esperando una respuesta de Dios hace días. Y ya comenzaron a murmurar. Primero murmuran con la esposa o con el esposo. Yo creo que no. No nos va bien ahí. Salgámonos de ahí. Busquemos en otro lado. Y comenzamos a murmurar. Y comenzamos a murmurar. Y cuando comenzamos ahí, en la intimidad con los seres más queridos, a murmurar, empezamos a creernos esa murmuración. Y entonces todos tomamos la decisión de seguir nuestro camino y no el camino que Dios está indicando. ¿Están aquí? Es que, amados, ya tengo muchos años en las dos cosas, de edad y ministeriales. Entonces sé cómo nos manejamos. Y si yo lo puedo saber, imagínate cómo Dios no lo sabe. Dios ha indicado un camino. Y a veces cuando le decimos eso al Señor, pero no le entregamos todo, no le decimos, ¿sabes qué, Señor? Llévate también mis odios. Señor, por favor, llévate mis rencores. Llévate mi falta de perdón. Llévate mi fornicación, llévate mi adulterio, llévate mi falta de... Bueno, empezamos a guardar cosas que teníamos que habérselas dado al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que rendir todas las áreas de nuestra vida para que funcione lo que Él nos está diciendo que hagamos. Porque queremos ser ovejas, porque queremos tener un buen pastor sobre nuestras vidas. Amén, mis amados. Cuando guardamos esos malos pensamientos, cuando guardamos los ojos lujuriosos, cuando guardamos tantas cosas que daría vergüenza si el Señor se parara aquí y comenzara a decir, que nunca lo haría, ¿no? Pero comenzara a decir, es que tú esto, y tú esto, y tú aquello, y tú lo otro. Qué vergüenza sentiríamos, ¿cierto? Es más, a veces usando mucha imaginación, te sientas en la iglesia y las personas que tienes a tu lado, que no son tus seres queridos, pero te sentaste con alguien ahí, si tú pudieras saber la vida de esa persona, te cambiarías de silla. Y venimos a la iglesia. Terrible, ¿cierto? Regálame una sonrisa. Ahora sí, sin mascarilla, ¿verdad? Porque así es. Tenemos personas que vienen a las iglesias y son un desastre en su vida porque no han rendido todo al Señor. Todavía. Así que hay que guardar esos pensamientos. Tenemos que cerrar las puertas que abrimos. Porque si vimos ahí, el pastor entró a ese redil, no se vio allí, pero abrió una puerta, me imagino, para poder entrar donde estaban las ovejas. Nosotros no podemos abrir las puertas en nuestra vida, porque el especialista para romper puertas y abrir puertas se llama diablo. Él roba, mata y destruye, ese es su trabajo.
Y Él es un especialista en abrir puertas. ¿Y cómo abre puertas en nosotros? Con un pensamiento. Y cuando Él abre puertas, nos quedamos presos de esa decisión y de esa mala decisión. Apocalipsis 12:10 en su segunda parte dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador. El acusador. Apocalipsis 12:10, la segunda parte. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de vez en cuando. Día y noche, todos los días, no descansa, todos los días. Por eso no nos explicamos cómo es que acabo de despertarme contento, feliz, voy a trabajar, hoy tenía unos planes para celebrar, me bajo de la cama y voy al baño y cuando regreso, mi esposa me hace una cara de este tamaño. Y yo me pregunto, ¿qué pasó? No hice nada. Nos acostamos contentos anoche. Pero el enemigo comenzó a funcionar ahí. Acuérdate que hace 2 meses tu esposo llegó tarde. Ni te acordabas de eso. Pero como es un acusador, te va a traer tu pasado al presente. Satanás es un especialista en sacar el archivo tuyo, empolvado si quieres. Lo sopla y te lo presenta. Esto eres tú. Y la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero Satanás no ha leído ese versículo. Entonces te sigue acusando. Te sigue metiendo la mentira de tu pasado, de las cosas que hiciste atrás. Y hay muchos cristianos que viven acusados. No pueden vivir su vida cristiana porque siempre están diciendo, no, pobre de mí, pobre de mí. Se me cruzó ahora una canción que venía con Norma en el carro y decía, y soy el Señor solitario. Nadie me quiere. Aquí estoy solo. Quiero regresar a mi casa. Pobre hombre cuando compuso esa canción se murió, ¿no? Pero así somos nosotros. Siempre estamos lamentándonos. Tenemos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Lo decimos fuerte. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Sí o no? No se lo creen mucho, ¿no? Lo dice la Biblia. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Pero es que no tengo trabajo. No me alcanza el dinero. Se enfermó el niño y empezamos. Esas son las trampas de nuestro enemigo. Ha sido lanzado fuera el acusador. Día y noche te va a estar acusando. Job tuvo ese problema. Job tuvo ese problema. Pero como Dios conocía el corazón de Job, no le importó ponerlo en la palestra. Ahí, enfréntate a él. Porque cuando llegó Satanás, que para nuestra desgracia, él va todos los días ahí delante del Señor, junto con todos los ángeles y los santos, ahí va, se pone en la fila. Eso es lo que pasó, ¿recuerdan en Job? Ahí se presentó Satanás, ahí estaba. Y le dice, Dios, ¿de dónde vienes? Te dije el domingo pasado, ¿no? Vengo de allá, de punto de encuentro en San Diego. Bueno, de rondar el mundo, eso dijo. ¿No has visto a mi siervo Ángel? A mi siervo Jaime. ¿No los has visto? Pues sí, yo sé quiénes son, pero no los puedo tocar porque has puesto un anillo protector alrededor de ellos. Tú tienes un anillo protector, amado. Tienes un anillo de protección alrededor tuyo. Yo también. Por eso que Satanás le dice a Dios, quítaselo y verás. A ver si no va a protestar, a ver si no te va a negar, a ver si no va a renegar. Porque a unos con anillo y sin anillo reniegan de todas maneras, ¿no? Y Dios dice, está bien, voy a probarlo. Lo único que no puedes matarlo. Tremendo, ¿cierto? Por eso es que necesitamos entender que hay que rendir toda nuestra vida para que el Señor sea nuestro pastor y Él se encargue de nuestras cosas. Y si el enemigo viene, como va a venir todos los días contra ti, que sabes que hay una protección. Tu buen pastor está ahí. El buen pastor que está guardándote. Amén. Así que como Satanás tiene asideros, que son las puertas que abrimos, porque desgraciadamente estamos abriendo puertas, casi siempre estamos abriendo puertas por donde él se mete, y a veces solo tienes un resquicio pequeñito, pero por ahí entra. Es como los ratones que se meten por todas partes.
Y eso es lo que pasa con nuestra vida. Es que no tiene nada que ver esto. Solo fue un pensamiento que tuve. Solo fue que solté esta palabra. Es que esa es una rendija por donde le vamos a dar asidero a él. Que trae enfermedades, pobreza, familias deshechas porque abrimos una puerta. Cuando buscamos en oración al Señor, cortamos esas puertas, cerramos esas puertas. Entonces, ¿cómo saber que es Dios el que nos guía? Bueno, lo primero es porque Dios nunca actúa a escondidas o con misterios. Dios no tiene que esconderse. Dios actúa como es, como Dios, como el pastor. Dios es sencillo. Si lo vemos así, Él es sencillo y lo hace con amor. No importa cómo estemos en nuestra vida, Él lo hace con amor. A lo mejor nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa y caída señalamos a la gente. Ya ves, mira cómo cayó. Yo ya sabía, decía que era cristiano, pero yo sabía que iba a caer. Así hacemos, porque andamos juzgando. Pero Dios no es así. Dios es un buen pastor, lo hace con amor. La voz del buen pastor es de cariño. Yo no, en ese video que vimos, yo no vi al pastor cuando entró ahí que empezó a regañarlas. Ustedes, ovejas gordas, flacas, que no hacen caso, que están por... No. Ay, mis amados. Primera de Samuel 3, 4, 5, ¿te acuerdas que te estaba hablando de Samuel? Que tuvo que afinar su oído para saber que lo estaba llamando el Señor. Afinemos nuestro oído, amado. La voz de Dios tiene que ser inconfundible. Tiene que ser inconfundible. Yo no sé cómo hacen las mamás cuando están en un lugar en donde hay varios niños. Y un niño llora. Y todas las mamás están sentadas juntas y dicen, ese es mi niño. Se levanta y va. Y era su niño. Yo no sé cómo hacen. Porque yo he escuchado muchos niños llorar y no sé si es el mío o no. Pero qué oído tan afinado tienen las mamás. ¿Se han fijado en eso? Ellas saben que es su niño. Dios sabe quién es su ovejita. Dios lo sabe. En medio de todas las voces, en medio de millones y millones de oraciones, el Señor escucha la tuya. El Señor escucha tu clamor. El Señor sabe lo que te está pasando porque es tu buen pastor. Él te conoce porque Él conoce sus ovejas. Amén, amados. Y Dios nunca actúa indecisamente. Nunca se confunde. Cuando querían levantar rey y fueron a buscar rey a una casa donde habían varios hijos, al final le tuvo que decir el Señor al profeta, no mires la pinta que tienen. Bueno, no hacía eso. No mires su parecer. No mires lo que aparentan. No, mira el corazón. Dios ve nuestro corazón. No importa cómo estemos, Dios al final ve nuestro corazón. Por eso tenemos que cuidarlo. Y yo te digo algo, amado. Dios es franco y es directo. Él no anda como nosotros. Ay, voy a tener cuidado cómo decirle las cosas. No, Dios te va a decir las cosas como tenga que decírtelas. En amor, pero te las va a decir. ¿Has visto eso? Cuando le decimos a alguien una cosa y sabemos que es dura y herimos a esa persona porque no supimos cómo decir las cosas. Dios no es así. Te lo va a decir, pero te lo va a decir en amor. Mira qué interesante. En Romanos 14, 23, la segunda parte dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y nosotros actuamos muchas veces sin fe, hacemos tantas cosas sin fe. Y es pecado. Cuando nos quejamos, yo no sé cómo voy a hacer porque mañana me van a cobrar. Pero y no estás diciendo que Dios es tu proveedor. Yo les he dicho que yo tengo algunos problemas con Norma. Uno de mis problemas con Norma es que siempre me dice, algo quiere Dios. Y lo otro que me dice es, Dios proveerá. Y que me cae mal. Y hasta hoy no la puedo decir que no, porque es cierto, siempre provee. Entonces cuando me dice, Dios va a proveer, yo digo en el fondo, ay, siempre me dice lo mismo. Pero 2 o 3 días después, ahí está, sí proveyó. ¿Entienden esto, amado? Porque es mi buen pastor. Él está cuidando, Él te está cuidando a ti y a mí. Por eso necesitamos entender esto. No puedes actuar este año, el 2023, como actuamos en los años anteriores, sin fe.
Y nos pasaron tantas cosas porque estamos pensando en nuestras fuerzas y cómo lo voy a lograr y cómo voy a conseguirlo. Yo no te estoy diciendo que te sientes a no hacer nada. Ya te dije, fue aquí o el discipulado. El problema con nosotros es que en la naturaleza hay lecciones. Les decía a los discípulos que esos pajaritos que van volando sobre San Diego y ves a la gente corriendo de un lugar para otro, afanados, la gasolina subió, no hay huevos, no hay no sé cuánto, todos afanados y los pajaritos miran para abajo y uno le dice a otro, mira cómo están de afanados ahí. Y el otro pajarito le dice, sí, es que no tienen al Dios que nosotros tenemos. ¿Entienden eso, hermano? Así somos. Tenemos un Dios tremendo, un buen pastor, pero dudamos de Él, dudamos de Él. ¿Cómo saber que es Dios el que guía? Es porque Dios nunca te va a deprimir y nunca te va a apagar tampoco. Esto es bueno saberlo, porque si nuestros pensamientos no son correctos, Él nos va a guiar. Escucha esto. Si no estamos centrados en Él, no nos va a guiar. No puede hacerlo. Satanás va a traer pensamientos como estos. En el 2023 no vas a hacer nada, no vas a lograr nada. Tu hogar no va a ser restaurado, no podrás graduarte. ¿Para qué esperar a casarte? Es mejor antes de la boda. Fracasarás en tus negocios, el país va a tener problemas, la economía te va a fallar. Mentiras del diablo, pero ese es el lenguaje de él, porque él no es tu pastor. Pero Dios te va a decir, en el 2023 es tu año de victoria. Él te va a decir, en el 2023 son tus cielos abiertos. Ese es el vocabulario de tu buen pastor. Tu hogar está en mis manos y yo voy a traer a tu esposa y pondré en el corazón de tu esposo actitudes positivas. Vas a tener un año escolar como nunca. Te vas a graduar y te vas a graduar con honores. Te voy a dar sabiduría. Vas a tener lo mejor en tu graduación. Me voy a gozar contigo cuando llegues al altar en pureza, en consagración a tu Dios. Ese es el vocabulario del buen pastor. Tus negocios, tus trabajos van a prosperar como nunca. Eso es lo que tienes que ver, porque ese es el lenguaje del buen pastor. ¿Y cómo saber que Dios es el que nos guía? Porque nunca va a quebrantar sus propias leyes. Nunca va a ir en contra de lo que ya dijo el Señor. Escucha esta aseveración, Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Uy, qué feo. O sea, yo conozco de la Biblia, pero no la aplico. Sé de la palabra de Dios, pero no la aplico. No me ha amanecido. No me doy cuenta. Mateo 5:17 dice, no crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley ni a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su verdadero significado. Jesús no vino, la palabra que conocemos no vino a abrogar, no vino a eliminar la ley, sino a cumplirla. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, es que eso es del Antiguo Testamento? No, eso es para los judíos. No, ya Dios lo dijo, Dios lo dijo. Busquemos el significado. Amén. Simple porque en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Todo lo que Dios dijo se cumple, amados. Todo, nos guste o no nos guste. Y entonces sí, dice, nada te faltará. Te haré descansar, te pastorearé, confortaré tu alma, te guiaré, no temas mal alguno, te infundiré aliento, tu mesa estará siempre servida, te daré unción, tu copa mantendré rebosando. Todos los días estarás conmigo, el bien y la misericordia van a estar contigo y conmigo vas a vivir eternamente. Eso es para decir aleluya, gracias a Dios. Esto es lo que dice el Salmo 23, esto es el buen pastor. Así que mis amados, entonces, ¿qué debo hacer como oveja? ¿Qué tienes que hacer como oveja? Morir a tus propias opiniones y deseos. Lo hablamos. No porque Dios sea un déspota, es porque Dios quiere que su voluntad se haga en nuestras vidas para que nos vaya mejor. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero te da libre albedrío de todas maneras. Tú vas a decidir obedecerle o no obedecer, seguir su camino o no seguirlo. Te da libre albedrío, que es lo peor que puede haber, creo yo, para el ser humano.
especialmente para los cristianos. El Señor quiere que obedezcamos, pero como tenemos libre albedrío, bueno, lo voy a obedecer un poquito esta vez. Hay que resistir con fe. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él va a huir. Él va a huir. En una llamada que tuve de otra de las iglesias allá por Júpiter, me decía que si podíamos ir a la casa de fulanito porque se le estaban abriendo las gavetas y se estaban cayendo los cubiertos y le estaban cayendo los cuadros y un montón de cosas que me estaba diciendo. Yo no conozco a esa familia, pero le dije, pero ustedes fueron ahí. No, es que estamos esperando que usted venga. Tenían miedo. Pero eso sucede. Lo que hay que revisar que hay en el corazón de esas personas. Y si hay temor, esa es una puerta. El temor va a traer muchas trampas a tu vida. Y a veces le tenemos más miedo al diablo que el que Dios dice que tenemos que tener. Él dice que no, que Él va a huir de nosotros, no nosotros de Él. Hay personas que se pronuncian demonios y se ponen a temblar. Ay, no hablen de eso, por favor. Amados, nosotros ganamos. ¿Lo leíste en tu Biblia? Nosotros ganamos. Al final de la novela, después lo van a sacar en el internet. Al final de esto, de la Biblia, al final de la Biblia, nosotros ganamos. Y como nosotros ya la tenemos y lo leemos, ya ganamos. Entonces, ¿por qué te preocupas tanto del diablo? Que el Señor lo reprenda. Amén. Termino con esto. Eclesiastés 5:2. Eclesiastés 5:2 y 7:9. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Amén. No tomes decisiones apresuradas. Tú eres la oveja, yo soy la oveja. El buen pastor está ahí para guardarnos, para cuidarnos. Ahora sí podemos decir, tengo pastor. Tengo pastor. Por supuesto que tengo pastor. Pareciera que no, pero sí tengo pastor. Hoy aplicamos este pasaje de Juan 10:27. Y Juan 10:27 nos acerca a que el Salmo 23 sea una realidad para nuestras vidas. Mis ovejas oyen mi voz. El Señor está diciendo, mis ovejas, y me voy a incluir, mis ovejas. Nosotros oímos su voz. Y Él dice, yo las conozco. Yo las conozco. Otro puede decir que son de Él, pero no. Yo las conozco, dice el Señor, y me siguen. Qué buen ejemplo el video de hoy, ¿cierto? Eso es todo lo que hacemos en nuestra vida, todos los días, todos los días. 2023 será de bendición y prosperidad y cielos abiertos, te dije. Si aprendemos a oír la voz y guianza del buen pastor. Di conmigo, Jehová es mi pastor. Dilo fuerte, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Amén. Póngase de pie, por favor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Entendemos, Dios. Entendemos ese salmo hermoso, pero ahora con conocimiento, con la certeza de que te pertenecemos, Señor. Hoy entendemos que el Señor es nuestro pastor porque somos sus ovejas, porque escuchamos su voz y le seguimos. No va a haber nada de ahora en adelante que nos haga cambiar la dirección del camino que Dios nos está señalando. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú ves el corazón de cada persona en este lugar. Ves el corazón de las personas ahí en las redes sociales también. Yo te ruego que con la voz del buen pastor les hables. Que ellos entiendan, Señor, que como ovejas nosotros escuchamos su voz. Nosotros conocemos a nuestro pastor y lo seguimos. Nada ni nadie nos va a arrebatar de su mano. En el nombre de Jesucristo. Y esta mañana, si hubiera alguien que ha visto de lejos a ese pastor, pero quiere acercarse a él, quiero que hagas esta oración conmigo rápido. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero ser oveja tuya. Quiero acercarme, Señor, a ti, porque yo sé que tú me vas a abrazar. Yo sé que tú, Señor, vas a estar conmigo en todas las situaciones difíciles. Por eso hoy quiero entregarte mi vida. Quiero declarar que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Quiero declarar que sin Dios
nada es posible. Y lo he probado hasta ahora. Pero a partir de hoy tengo un buen pastor que me va a guiar, me va a llevar por el buen camino. Gracias, Dios, por la salvación, en el nombre de Jesucristo. Y Padre, bendecimos en tu nombre cada persona en este lugar, cada familia aquí representada y los que están en las redes también. Háblale, Señor, de acuerdo a su propia necesidad, y que estén convencidos de que tenemos un buen pastor. El buen pastor que nunca, nunca nos deja. Gracias por tu Hijo Jesús, nuestro buen pastor. Amén, amén y amén.